Hola, muy buenos días, muy buenas tardes ya a todas y a todos que nos están escuchando, que se han sumado a esta conexión a través de Zoom. Mi nombre es Isidora Cabezón, yo soy coordinadora de la Unidad de Economía Creativa de Corfo y estamos aquí junto a Lucía Castillo, también parte del equipo de Economía Creativa de Corfo, porque les queremos contar más en detalle sobre una licitación que hemos subido hace muy poco en la página de mercadopublico.cl, porque nos interesa que entiendan a quienes les interese, obviamente, postular a esta licitación, qué es lo que está detrás, qué es lo que estamos buscando, resolver dudas y para poder asegurarnos el mejor servicio y la mejor información para efectos de lo que estamos buscando acá en Corfo. Voy a compartirles una presentación. Después comentarles también que esta presentación va a quedar grabada, la estamos grabando ya, y después la van a poder ver a través de YouTube. Vamos a subir este video a YouTube y también pueden hacer sus consultas a través del chat de Zoom, y esas consultas no las vamos a responder ahora, esas consultas van a ser respondidas a través de un acta que se va a publicar en el mismo sitio de Mercado Público donde está hoy día alojada esta licitación. ¿Por qué no vamos a responder ahora en vivo esas respuestas? Esas preguntas, porque la información tiene que ser transparente y tiene que ser accesible para todos, por lo tanto, por eso la vamos a publicar a través de esta, ¿ya? ¿Se está viendo la presentación? ¿Sí, Lucía? Sí, súper, ya. Vamos a partir entonces. Esta es una licitación, ¿cierto?, que lo que busca es generar un estudio de caracterización de empresas MIPES creativas en Chile. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros en Corfo? Como ustedes saben, Corfo es una agencia que depende del Ministerio de Economía y que tiene una mirada, ¿cierto?, estratégica respecto al desarrollo productivo de Chile. Nosotros como Unidad de Economía Creativa lo que buscamos es potenciar al sector creativo desde la lógica de este desarrollo productivo, ¿no? Por lo tanto, tenemos una mirada especialmente alta, ¿cierto?, respecto a las habilidades que puedan tener los sectores creativos en términos de dinamización económica, fortalecimiento empresarial, crecimiento, etc. Así como el Ministerio de las Culturas tiene una mirada respecto al sector cultural, creativo, artístico, en relación a sus contenidos, la formación de audiencia, desde Corfo nosotros vamos complementando esa mirada con la búsqueda, ¿cierto?, de una mayor sostenibilidad del sector, etc. Entonces lo que hemos visto, y ese es el objetivo que está detrás de esta licitación, es que necesitamos tener una mirada más específica, datos más acuciosos, un análisis más específico respecto a los desafíos que tienen hoy día las empresas vinculadas al sector creativo. ¿Existe información? Sí, pero está, digamos, un poco dispersa. Entonces, ¿qué es lo que hay hoy día? Tomando, ¿cierto?, las orientaciones que entrega UNESCO a través del marco de estadísticas culturales, hay una serie de códigos de actividad económica que están vinculados al sector creativo. Estos son 63 códigos de actividad económica que están validados, ¿cierto?, por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Y esos son, en el fondo, el universo cuando nosotros hablamos de la actividad económica del sector creativo, esos 63 códigos. Pero dentro de estos 63 códigos, con datos del 2019, en servicios de puestos internos, nosotros encontramos en Chile más de 51.000 empresas que tributan, ¿cierto?, bajo estos 63 códigos. Ahora, ¿qué es lo interesante y cómo nosotros vamos haciendo foco para efectos de este estudio? Nosotros en Corfo, los instrumentos tienen una mirada específica a aquellos códigos de actividad económica que tributan en primera categoría, ¿ya? Porque Corfo trabaja esencialmente con contribuyentes de primera categoría. Entonces, para efectos de este estudio, lo que queremos, el análisis que queremos hacer es sobre estos 63 códigos. En realidad hicimos un doble clic, ¿ya?, seleccionando solo aquellos que tributan en primera categoría, que son 52, y además hicimos otro doble clic en relación al tamaño de las empresas. Y queremos hacer un estudio específicamente mirando las empresas MIPES creativas, es decir, microempresas y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque entre las microempresas y las pequeñas empresas
hacen casi el 80% del universo de empresas creativas en Chile, es el 78%. Entonces, el foco, ¿cierto?, de este estudio son las MIPYMES creativas que tributan en primera categoría, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos buscando? Nosotros, el estudio lo que requiere es poder diagnosticar de forma más efectiva y muy, muy específica cuáles son las fortalezas, las debilidades y los desafíos que tienen las empresas del sector creativo en Chile. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es generar información para que Corfo pueda tomar mejores decisiones y decisiones más específicas respecto al apoyo que le puede dar eventualmente a esas empresas. Y no estamos pensando solamente en diseño de programas específicos para el sector creativo, sino también poder ver cómo la oferta hoy día actual de Corfo, que ofrece cierto programa para el apoyo de empresas en general, para escalamiento, asociatividad, etcétera, pueden también atender problemáticas hoy día que tienen las empresas del sector creativo, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo de esta consultoría, es una consultoría que además va a durar 4 meses en su implementación, es poder, por una parte, agrupar la actividad creativa que hacen las empresas hoy día del sector, diagnosticar, caracterizarlas y también poder sugerir eventualmente ciertas intervenciones o ciertos focos que puede hacer Corfo en miras a este sector, o sea, para que podamos hacer mejor nuestro trabajo aquí o nuestro apoyo desde Corfo. Las actividades específicas que estamos solicitando a través de este servicio son 8. Y la primera tiene que ver con la propia caracterización de las actividades económicas. Como comentaba al principio, ¿cierto? En Chile tenemos hoy día 63 códigos SIU, bajo la lógica del Servicio de Impuestos Internos, donde se describen los tipos de actividad económica vinculados al sector creativo. Una de las primeras cosas que nosotros le queremos pedir a este servicio de consultoría es una propuesta de reagrupación, es decir, que nos ayuden a mirar grupos respecto a estos 63 códigos, porque en general estos 63 códigos tienen más la mirada de la disciplina artística, pero no necesariamente del tipo de actividad. Y hemos visto que para efectos de Corfo, muchas veces sectores disciplinarmente distintos, como podría ser, invento, diseño y videojuego, a veces en su actividad económica tienen una gestión que es muy similar. Por lo tanto, Corfo puede intervenir de distintas formas, ¿ya? Entonces, el primer punto sería proponer una reagrupación de estas actividades económicas que hoy día están en 63 códigos, pero de pronto poder dividirlas en 4 grandes grupos. Lucía va a entrar más en detalle en ese punto. El segundo punto, obviamente, es revisar la bibliografía existente que hay en relación a la investigación o la caracterización de empresas creativas y ya meterse de lleno a analizar cuáles son las problemáticas y oportunidades. Estamos pensando en dimensiones que tengan que ver con las habilidades empresariales de las empresas creativas, de la estructura organizacional que tienen, de cuánta gestión y cuál es su capacidad de gestión en torno a la propiedad intelectual, cuánto invierten en capacitación, cuáles son los desafíos que tienen en su transformación digital, cómo es su acceso a financiamiento. Esas son las variables que a este estudio o a través de este estudio nos interesa relevar, una mirada respecto a las problemáticas de la gestión de esas empresas creativas, ¿ya? Y otro servicio que se solicita también en esta consultoría es poder diseñar una encuesta que después se va a aplicar a través de una herramienta metodológica que también va a proponer, ¿cierto?, este estudio, consolidar obviamente esa información, toda esa data que levanten con encuestas, con análisis, con datos que están hoy día probablemente en Servicio de Impuestos Internos o en bibliografía, ¿cierto?, que está circulando. Y a su vez, así como queremos en el fondo este diagnóstico, esta caracterización de empresas, también poder elaborar ciertas recomendaciones de intervención. Por ejemplo, hay una oportunidad respecto a la escalabilidad de las empresas creativas, o hay un desafío específico respecto a su transformación digital, orientaciones que sirvan también para que Corfo pueda tomar ciertas decisiones respecto, como les decía antes, a diseño específico de instrumentos para el sector, o bien intencionar ciertas convocatorias eventualmente de programas que no son necesariamente vinculados al sector creativo, pero que donde el sector creativo podría tener oportunidades para fortalecerse.
Y por último, y esto también es bien importante, ¿cierto? Elaborar este informe final, pero con infografía, un informe que nosotros también, además de la data y el análisis, digamos, de texto, datos que nos permitan visualizarlo de forma ágil, rápida, entendible, pensando que esto también es un estudio que nosotros vamos a tratar, ¿cierto?, de posicionar para otras, ya sea autoridades, gremios, etcétera. Entonces tiene que ser información visualmente entendible, ¿ya? Eso es más o menos el espíritu general de esta licitación. Ahora le voy a dar el pase a Lucía, quien va a contarle más en detalle los aspectos formales, administrativos y algunas dudas que también podrían ir surgiendo. Así que ahí le doy el pase a Lucía. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, respecto a temas como más prácticos de esta licitación, es que las postulaciones, el ingreso de ofertas, pueden ser hasta el 4 de octubre, son 19 días corridos, el monto total de la consultoría son 20 millones, tal como señalaba Isidora, la duración es de 4 meses, y hay 3 hitos de pago en particular que se relacionan con informes que luego vamos a señalar con mayor detalle. Bueno, los postulantes pueden ser personas naturales, jurídicas y unión temporal de proveedores. Lo importante aquí es que sean parte, una vez cuando se vaya a adjudicar y suscribir contrato, del registro electrónico oficial de proveedores del Estado. Y para eso, y para poder ganar tiempo, pensando en que siempre estamos a fin de año con harta presión, que pudieran eventualmente avanzar en esos temas que permiten hacer más fluido la firma de contrato una vez que ya está todo adjudicado. El plazo de consultas es dentro de los 11 días corridos, es decir, hasta el viernes 27. Hasta el lunes 27. Hasta el lunes 27, sí, correcto. Lunes 27, perdón por ese error. Y las respuestas van a estar dentro de los 3 días corridos posteriores, es decir, con un máximo hasta el jueves 30 de septiembre. Ahí no se ve el último espacio, pero lo que tenemos proyectado como fecha para publicar estos resultados es el 10 de octubre. 19 de octubre. Vamos a la siguiente, por fin. Ya, súper. Para construir las ofertas y también para entender hacia dónde va a ir la consultoría en su ejecución, es importante tener en consideración ciertos aspectos metodológicos, ¿ya? En primer lugar, tal como señalaba Isidora, uno de los servicios que nosotros esperamos es que se hagan propuestas de agrupación de los tipos de empresas, ¿ya? Antes de empezar a trabajar en el levantamiento de data, análisis y cruce de variables, es importante hacer esta primera agrupación que en términos conceptuales nos permite identificar qué tipo de empresas vamos a estar analizando en cada grupo, ¿ya? Nosotros en las bases pusimos solo de manera como una propuesta, ¿ya? Que puede o no ser tomada por la consultora, es dividir los grupos de acuerdo al tipo de actividad, como dice plantea. Por ejemplo, un grupo de servicios creativos, en donde el componente y fuente de valor principal proviene de la habilidad de un profesional o equipo para generar servicios. Luego está la generación de contenidos creativos, ahí donde recae fuertemente importancia la creación autoría de un individuo o colectivo de creativos. Otro subgrupo para proponer es que son los bienes creativos, que son manifestaciones materiales, y un cuarto de experiencias creativas y espectáculos. Esta visualización de 4 grupos nosotros la hemos podido obtener gracias a la experiencia y la mirada que hemos tenido durante todos estos años de trabajo en la economía creativa. Sin embargo, es importante que la consultora pueda agregar o fortalecer mayormente la conceptualización
ya sea para quedarse con esta división en 4 grupos, o definitivamente realizarla de otra manera, pero siempre con una mirada de no buscar por la diferenciación tradicional que hemos visto hasta este tiempo de sectores o de subsectores dentro de la economía creativa, sino que con ciertos componentes o características que nos permitan poder entrar con apoyos desde la mirada Corfo mucho más asertivos, ¿ya? A continuación, gracias. El segundo aspecto metodológico es que se requiere buscar metodologías para definir las dimensiones que se analizarán en cada uno de los grupos que definimos anteriormente, ¿cierto? Hay ciertas definiciones que nosotros ya tenemos como muy claro que deben venir en el estudio, ¿ya? Porque son cosas que nosotros, para efectos de nuestro trabajo y de poder ir potenciando el sector, necesitamos saber, y que se relacionan, por ejemplo, con estos 5 puntos en especial. Por ejemplo, la estabilidad en la estructura organizacional, es decir, cómo se mantienen los equipos, cómo se definen los roles y funciones, y la diversidad de perfiles que integran el quehacer de la empresa. A nivel preliminar, nosotros lo que podemos ver es que hay ciertas debilidades en el sector, pero sin embargo nosotros lo que necesitamos ahora es información contundente que nos permita entender esas problemáticas para poder ir a solucionarlas de mejor manera. Otro punto que necesitamos que se incluya dentro de estas dimensiones a evaluar es la gestión y administración de la propiedad intelectual, es decir, cuánto uso y conocimiento hay sobre el tema en las empresas de la economía creativa, cuánta inversión en capacitación hay, ya sea para especializarse y desempeñarse mejor en su propia actividad creativa, como en temas que son de la empresa y la gestión propiamente tal y que fortalecen a la organización. Otro tema que nosotros necesitamos que se abarque es la transformación digital. Cuánto uso de tecnologías, cuánta innovación se aplica en el desarrollo de las actividades. Y finalmente, otro punto es el acceso al financiamiento privado, es decir, cuánto acceden a la banca, cuánto acceden a inversionistas privados y cómo, y cuáles son las problemáticas que hay en ese sentido, ¿ya? Como les digo, todas estas variables nosotros las visualizamos porque entendemos que hay problemas, pero sin embargo el objetivo de esta consultoría es fortalecer esa información y hacerla mucho más objetiva. Otros aspectos opcionales que nos parecen interesantes de diagnosticar, y ahí también tiene que ver con es una propuesta que desde Corfo hacemos, sin embargo la misma consultora podrá proponernos sacar o remover otros aspectos opcionales, pero los que vemos de buenas a primeras es que sería interesante poder conocer quizá cuál nivel de dependencia hay de fondos públicos respecto a lo creativo, al desarrollo de su actividad, si existen estrategias o no de crecimiento, si hay una mirada instalada de desarrollo de mediano a largo plazo de la actividad que realizan las empresas, y qué nivel de conocimiento y profesionalización e inversión hay en marketing y publicidad, es decir, cuánto especialización y fortalezas hay para el posicionamiento en el mercado, ¿ya? Las consultoras podrán agregar otras a las que ya tenemos instaladas ahora, pero como les digo, ese segundo grupo es opcional y hay que ir analizándolo en su justa medida. Luego, otro aspecto metodológico a considerar es que es necesario la construcción de indicadores y cruces de las dimensiones que se hayan definido con datos, ya sea a nivel de la totalidad de la economía, ¿ya? Y ahí podemos encontrar datos, por ejemplo, en impuestos internos. Una fuente de información muy inspiradora para nosotros es la encuesta longitudinal a empresas, donde pudimos ver que hay ciertas temáticas, pero que están abordadas desde la globalidad de la economía y no desde lo sectorial. Y es ahí donde nosotros decidimos finalmente que era necesario poder tener un estudio que nos hablara mucho más de nuestro sector y de nuestro público finalmente, que son
las micro y pequeñas que tributan en primera categoría. Respecto a la aplicación de encuestas, a pesar de que en el estudio se pueden aplicar mucha metodología, eso depende de la oferta que haga cada consultora, la aplicación de las encuestas nos parece primordial porque hay información que no se puede obtener a nivel global, como les mencionaba anteriormente, por ejemplo, qué nivel de capacitación hay, qué nivel de, o qué diversidad de perfiles se reúnen en una empresa creativa que desarrolla cierta actividad. Entonces, por eso nos parece muy importante la aplicación de esta herramienta. Ahí lo que estamos estableciendo como requisito estadístico es que tenga un 95% de nivel de confianza con un margen de error de hasta el 10%. ¿Ya? Actualmente nosotros tenemos una base de datos de las empresas creativas de estos 52 códigos que tributan en primera categoría, con a lo menos un dato de contacto y cuyas empresas entonces hayan postulado a Corfo en los años 2019 y 2020. ¿Ya? Ahí nosotros llegamos a un grupo de 4.295 empresas, ¿ya? Y para aclarar la metodología que nosotros aplicamos, si es que desde ahora nos ubicamos en esta división de 4 grupos y tomamos como universo estas 4.295, es que llegamos a que en la totalidad vamos a tener que tener a lo menos 360 encuestas que permitan entonces poder tener esos parámetros estadísticos que le den sustento al análisis posterior. El contenido de la oferta técnica. En primer lugar, bueno, en el plan de trabajo están los dos componentes, en la propuesta metodológica y la carta Gantt. En la propuesta metodológica es importante que, dado todos estos aspectos que hemos señalado y todos los servicios que se solicitan, que las propuestas metodológicas planteen las diversas estrategias para abarcar todos estos ámbitos que nosotros hemos estado conversando, ¿ya? Y en la carta Gantt, bueno, es lo que finalmente nos da el orden cronológico de cómo se va a desarrollar la actividad, cuáles son los plazos, cuáles son los integrantes del equipo que van a estar involucrados y a qué producto se relaciona de los descritos en base. El equipo de trabajo debe estar compuesto por a lo menos debe existir un jefe de proyecto y solo uno. Y en consultores deben existir mínimo 2, sin embargo el máximo es determinado por ustedes de acuerdo a sus propias economías y distribuciones de perfiles, ¿ya? Ahí lo que se pide es el currículum cuyo formato está en base, que es el anexo 4, y las copias de títulos o copias de certificados de títulos pertinentes para poder validar el cumplimiento del nivel de pregrado. En criterios de evaluación, en primer lugar, está la calidad del contenido y la coherencia del plan de trabajo, ¿ya? Ahí vamos a evaluar todo lo que tiene que ver con propuesta metodológica y carta Gantt, que cumpla con lo exigido y que pueda abarcar todos los componentes y ámbitos que requiere esta consultoría para ser implementada. Y luego, en experiencia de trabajo, del equipo de trabajo, perdón, está dividido en dos subfactores, porque para nosotros es importante que existan dos tipos de perfil en los equipos que van a trabajar con nosotros. Primero, en el factor de experiencia en consultoría y estudio de proyectos asociado a la generación y o análisis de data cuantitativa y o cualitativa, ¿ya? Realizada para entidades públicas o privadas. Esto en la práctica tiene que ver, por ejemplo, con levantamiento, con realización de encuestas o de otros tipos de metodología, con focus group, todo lo que tenga que ver con levantar data, ¿ya? Bueno, y ahí tiene, de acuerdo al rol, tiene cierta ponderación. En los consultores, como van a ser a lo menos 2, lo que se hace es un promedio de notas y a ese promedio se le aplica esa ponderación para poder tener la nota de ese factor en particular.
Y luego en el segundo factor lo que nosotros analizamos es la experiencia asociada al diseño, implementación, análisis y o evaluación de políticas públicas o programas de transformación productiva, innovación o emprendimiento para entidades públicas o privadas. Es decir, se empieza a analizar más el cómo se... uno es, es la capacidad de poder levantar data, ¿cierto? Y lo segundo es la capacidad de poder analizar esa data en pos de... del rol que tiene Corfo finalmente, que es el fomento productivo, la innovación y el emprendimiento. Entonces poder encontrar esos dos perfiles. La metodología se aplica de la misma forma que les señalaba anteriormente en el factor 1, y ahí poder aclararles también que todos los miembros del equipo van a pasar por estas dos evaluaciones, ¿ya? Es por eso que ustedes en la práctica van a poder ver que como los consultores son varios, si en un equipo está muy fuerte una variable versus otra, eso se va a notar. Sin embargo, si las variaciones, si los componentes, los que componen el equipo tienen perfiles que se equilibren entre sí, eso también se va a notar en la nota, dado los promedios que hay que realizar. Respecto al criterio precio total del servicio, bueno, todo eso se hace en relación a la oferta con menor precio y finalmente el 5% de la propuesta cumpliendo con la total formalidad de lo señalado en bases. Respecto a los contenidos de informe que están relacionados con los pagos que les mencionaba anteriormente, es que en una primera instancia esperamos un preinforme en donde podamos tener muy claro la potencialidad y la factibilidad del uso de la encuesta, ¿ya? Porque ahí los que han trabajado en esos ámbitos sabrán que hay momentos bastante riesgosos en los que uno no sabe si va a poder lograr las exigencias estadísticas que te den la fortaleza para poder analizar data. Entonces es súper importante que en ese preinforme tengamos un resultado de un pretest que tenga el diseño de la encuesta y ciertos reforzamientos metodológicos para ver qué pasos dar con el objetivo de aumentar eventualmente la tasa de respuesta de ser necesario. En el informe de avance esperamos que ya exista una revisión de bibliografía y datos oficiales relacionados con el estudio, identificando ciertos elementos críticos que nos pueden fortalecer el análisis que viene posteriormente y que se relaciona con el resultado de la encuesta o de otras variables que vayan saliendo de acuerdo a las herramientas metodológicas que ustedes propongan. Aquí en este informe de avance también tiene que venir la propuesta de conceptualización y aplicación de criterios para esa agrupación de las actividades de la economía creativa, tal como lo hablábamos anteriormente, también debieran venir las propuestas de dimensiones principales, secundarias y complementarias, indicadores y cruces de variables para poder entender más o menos qué datos vamos a poder visualizar al momento de los resultados del informe final, que contemple toda la información que se haya recogido, ¿ya? Bueno, y el informe final es un informe global que debe contener el reporte de encuestas aplicadas, qué nivel de representatividad se obtuvo por cada uno de estos ahora 4 grupos, pero que pudieran ser más. Revisión final de bibliografía y datos oficiales relacionados con el sector, con la consolidación de la información recolectada, el diagnóstico y análisis de brechas y oportunidades para los diferentes grupos, integrando indicadores los aprobados en el informe de avance anterior. Aquí elementos importantes que tienen que ver ya con cuánto esto a nosotros nos va a servir para continuar con nuestro trabajo de desarrollo del sector de la economía creativa, ¿ya? Recomendaciones respecto a la lógica de intervención y focos principales de trabajo por cada uno de estos grupos que se hayan categorizado, pero siempre desde la mirada de la oferta pública que Corfo puede entregar, ¿ya? Entendemos también que una de las variables que a veces puede perjudicar a nuestro sector tiene que ver con
temas que son estructurales, ¿cierto? Pero que finalmente son difíciles de abarcar, y que por lo mismo nosotros lo que buscamos de esta consultoría es que tenga una mirada de fomento productivo, y que para que por lo tanto sus recomendaciones nos puedan entregar elementos que nos permitan trabajar nosotros desde Corfo para el fomento del sector. Además, bueno, están las bases de datos, que son como lo clásico, que es para poder tener nosotros también de una manera ordenadas de manera tal que después nosotros mismos también podamos ir haciendo otros cruces en el futuro que nos permitan poder concluir otros elementos que no hayan sido incluidos en el informe, y un reporte visual que represente los hallazgos. Este tipo de informes visuales a nosotros nos sirve mucho para hacer difusión, para ir y presentar este tipo de datos en otras entidades, a nivel nacional e internacional, así que por eso también el reporte visual para nosotros es muy importante. Y eso, muchísimas gracias. Tal como les decía Isidora, todas las consultas que salgan ahora, que hayan salido, van a ser respondidas a través de un acta, de acuerdo a lo que señalan las bases. Esa acta va a contener no solo las respuestas, sino también el link para poder acceder a esta presentación a través del YouTube de Corfo. Eso, muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias Lucía también por la explicación más en detalle. Las dejamos súper invitadas para que puedan postular a esta licitación. Como comentábamos, es información súper relevante. En general, tenemos un déficit de información respecto a la caracterización de las empresas del sector creativo. Entonces, cuando uno quiere diseñar o quiere generar políticas públicas, hay poca data que sea, digamos, más sustantiva. Entonces, el objetivo detrás de esto es que podamos tener harta información que después nos permita trabajar de mejor forma de acá a los años que vienen, que siempre son cada vez más desafiantes. Así que bueno, un abrazo muy grande, muchas gracias por sumarse a esta conexión, y recordarles que pueden postular hasta el 4 de octubre a través de Mercado Público. A través de Mercado Público también se hacen las consultas específicas para este periodo, que el periodo de consulta es hasta el lunes 27 de septiembre. Así que para que todos quienes quieran revisar las bases y tengan esas dudas, envíen al tiro sus preguntas y poder canalizar las respuestas de forma rápida, y así puedan generar buenas postulaciones y sea muy difícil elegir. Bueno, muy buenas tardes y un abrazo grande. Chao.